El juez de vigilancia penitenciaria catalán o español, acuérdense que en España sí están divididos por autonomías, de hecho ya Cataluña ya quiere ser país independiente, entonces ahí sí hay una auténtica autonomía, entonces por eso tuve que estudiar específicamente la figura en Cataluña, no en España. Y acuérdense que España vivió una época de represión muy fuerte, de autoritarismo, que trajo como consecuencia una dictadura, que fue la dictadura de Franco, y a partir justamente del derrocamiento de esta dictadura es cuando cambia todo en el país, entre ellos las leyes. Y la reforma justamente al sistema de ejecución penal en España, concretamente en Cataluña, y la creación de esta figura del juez de vigilancia penitenciaria es una respuesta al autoritarismo de Franco. Entonces finalmente se crea una figura en España que por eso le llaman de vigilancia penitenciaria sui generis, porque justamente quien estuviera en contra de la dictadura los mantienen a la cárcel, ¿no? Por lo tanto, se dieron cuenta de tantas arbitrariedades que había en la cárcel y justamente surge esta figura del juez de vigilancia como un control, principalmente de derechos y garantías al interior de los centros penitenciarios. Es una respuesta al autoritarismo de Franco, el juez de vigilancia. Nosotros no. Nuestra figura, la figura del juez de ejecución en México, es crear no una vigilancia, un control del régimen penitenciario, no es crear un control al interior, una contraloría al interior del régimen penitenciario. Nosotros lo que quisimos hacer con la reforma constitucional del 2008 es crear un auténtico control jurisdiccional del principio de legalidad en materia de ejecución de sanciones. Como les dije hace un ratito, aumentar la garantía del debido proceso a la etapa de ejecución penal. De hecho, con la reforma del 2008, la ejecución penal, por tanto, se convierte en una fase más del sistema procesal penal de corte acusatorio. Antes terminaba en la sentencia, ahora se extiende a la ejecución. Al extenderse a la ejecución, se tiene que crear una figura jurisdiccional, que es el juez de ejecución penal, que vele por la garantía del debido proceso en ejecución penal. Todas las decisiones, esto no quiere decir que no vigile en un momento determinado, pero no me gusta ocupar la palabra vigilar para no confundir, controle adentro de las prisiones cualquier daño o menoscabo a los derechos humanos del sujeto. Por supuesto que lo hace, pero esto ya lo hacía el juicio de amparo, ¿no? O sea, la figura del juez de ejecución penal puede reforzar ese control de derechos humanos, ya no se llaman garantías individuales, ya se llaman derechos humanos, a partir de la reforma del 2011, de derechos humanos al interior de las prisiones, pero esa no es su función principal, ¿no? Tras este estudio que hice en 2 años, llegué a la conclusión que justamente nuestra naturaleza o la naturaleza de nuestra figura jurisdiccional en materia de ejecución no respondía a los mismos fines que respondió en un momento determinado tras la dictadura de Franco la figura del juez de vigilancia penitenciaria español, concretamente catalán, ¿no? Nosotros más que nada quisimos extender la garantía del debido proceso a la ejecución penal, ¿por qué no decirlo?, en caso de que se violentaran o vulneraran derechos humanos, también puede conocer de ellos, pero no es su función principal, porque entonces nosotros seguimos teniendo la figura del juicio de amparo que sigue justamente conociendo de estos asuntos, sigue siendo un control jurisdiccional en materia de ejecución de sanciones tras justamente esta violación o vulneración a derechos humanos.
Entonces, eso fue la reforma o la segunda reforma progresivamente en tiempo que el 2008 trajo consigo, ¿no? La reforma del nuevo derecho de reinserción, ya les expliqué, cambio de paradigma, de readaptación a reinserción, positivismo a garantismo, y el régimen de duración y modificación de las penas, instaurando la figura de un control jurisdiccional en ejecución. ¿Sale? ¿Por qué antes? Porque acuérdense que el quinto transitorio dijo que esta reforma tenía que empezar a aplicarse 3 años después de la publicación de la reforma del 2008. Entonces, para junio del 2011, la Federación y todos los estados de la República debíamos de tener o de contar con una ley secundaria adaptada a las reformas del 2008. Y sí, casi todos los estados cumplieron, hubo ahí 2 que se tardaron un poquito, pero hoy por hoy ya todos los estados de la República tienen una ley de ejecución adaptada a las reformas, no homologadas. Pero la Federación, como siempre, llegó tarde a la fiesta, ¿no? Y es la hora que en materia federal, me da pena decirlo, no contamos con una ley federal de ejecución adaptada a las reformas constitucionales del 2008. Seguimos aplicando la ley de normas mínimas. Una ley de normas mínimas que está rebasada por las reformas, que le sigue otorgando facultades a la autoridad administrativa en materia de ejecución. Por tanto, el Poder Judicial Federal, concretamente el Consejo de la Judicatura Federal, tras la llegada del término de entrada en vigor del nuevo derecho de reinserción y régimen de duración y modificación de las penas, que fue a mediados de junio del 2011, expidió, ¿sí?, 2 acuerdos. El acuerdo 22 y el 23, diagonal 2011, del Consejo de la Judicatura Federal, en donde palabras más, palabras menos dicen, bueno, ante la falta de una ley federal conforme a las reformas constitucionales del 2008, nosotros como Poder Judicial Federal no podemos hacer caso omiso de ese dispositivo constitucional y vamos a empezar a operar el régimen de ejecución, de control jurisdiccional en ejecución, creando, si mal no recuerdo, 3 juzgados de distrito, pero oigan cómo le llaman, juzgados de distrito especializados. No crearon juzgados de ejecución, sino a estos juzgados de distrito los especializaron en materia de ejecución. ¿Por qué? Porque entonces hubiesen rebasado sus facultades, ¿no? Porque todavía no hay una ley que lo faculte, ¿no? No hay una ley federal que lo faculte. Entonces, lo que hace el Poder Judicial Federal a partir de estos acuerdos es especializar estos juzgados de distrito en materia de ejecución con ciertas facultades. Estos acuerdos, para quien quiera seguir conociendo sobre el tema, que son el 22 y el 23 diagonal 2011, ya fueron reformados por el mismo Consejo de la Judicatura Federal y los reformaron por el acuerdo 1 y 2, por los acuerdos 1 y 2, diagonal 2012, o sea, los primeros acuerdos del Consejo de la Judicatura del siguiente año, o sea, duraron 6 meses estos acuerdos. ¿Y saben por qué? Porque entonces uno, que creo que es el 22, establecía las atribuciones de estos nuevos juzgados de distrito. Y el 23 justamente instrumenta esta creación de los juzgados de distrito especializados en materia de ejecución con base en Tlalnepantla. Todos ellos están en un mismo distrito judicial, eso nunca lo entendí, ¿no? Nada más son 3 y están en el mismo distrito judicial. Siquiera los hubieran distribuido en 3, ¿no? Y el año siguiente, el 2012, cuando se dieron cuenta todo el trabajo que se les vino encima, reforman el 22 y el 23 por el 1 y 2,
acotando, disminuyendo las facultades de los juzgados de distrito especializados en materia de ejecución. En un inicio conocían de todas las sanciones penales, tanto privativas como no privativas de la libertad, y también conocían, que yo creo que así debe de ser, de la reparación del daño. La reparación del daño, a partir de las reformas constitucionales del 2008, se convierte, creo yo desde mi particular punto de vista, en una consecuencia jurídica del delito. Y ahorita les voy a decir por qué. Al ser una consecuencia jurídica del delito, por tanto, es materia de ejecución de sanciones, ¿sí? Lo impone el juez de la causa y lo ejecuta el juez de ejecución. Y entonces, en un inicio, los juzgados de distrito especializados en ejecución conocían también de la reparación del daño, además de sus competencias en materia de ejecución, y de todas las sanciones penales, tanto privativas como no privativas de la libertad. Pero en 2012, cuando se dan cuenta de toda la chamba que se les vino encima, acotan las competencias de los juzgados de distrito, y hoy por hoy los juzgados de distrito especializados en ejecución ya no conocen de ninguna otra sanción alternativa a la prisión, solamente conocen de penas privativas de la libertad y no conocen ya en materia de reparación del daño. Esa fue la reforma o por lo que se modificó en 6 meses estos acuerdos del Consejo de la Judicatura. A la fecha todavía nos encontramos esperando la reforma federal en materia de ejecución, pero pues le ganaron las reformas, ¿no? Nos ganaron las reformas, porque saben ustedes que en octubre del 2013 devino una reforma importantísima en la materia. Porque antes de 2013 lo que se trató de hacer en este asunto, la implementación del nuevo sistema, era dejar que cada estado creara sus propias leyes en materia del nuevo derecho de ejecución, régimen de duración y modificación de las penas y sistema procesal penal acusatorio. Lo que se trató de hacer, y hubo muchos congresos de CETEC y muchas pláticas y capacitaciones con los estados, con los órganos implementadores de los estados. Yo también soy docente certificada por CETEC. Lo que se trató de hacer era armonizar el sistema, era crear, de hecho, pues con ATRIF, ¿no? Lo trató de hacer, crear un código modelo. La misma CETEC también sacó su código modelo. Entonces, sin crear un código único, lo que se trató de hacer hasta antes de 2013 fue armonizar, tratar de homologar los sistemas procesales penales de todas las entidades de la República. Pero no se logró. ¿Para qué les digo mentiras? No se logró esa armonización legislativa. Y entonces teníamos sistemas procesales, penales, acusatorios en los estados en los que ya existían códigos muy distintos no solamente en cuanto a términos, que es lo de menos, sino en cuanto al aspecto sustantivo, procedencia, interpretaciones. La Corte tenía en un momento determinado que resolver contradicciones, ¿no?, de criterios de una norma estatal con una norma federal, con la misma Constitución. Eran como un microcosmos en cada estado, ¿no? Cada estado tenía un sistema procesal penal distinto, que a veces, bajo su propia interpretación, la Corte pensaba que en un momento determinado, en algún criterio lo dijo, no era armónico con estos principios de la reforma del 2008. Por lo tanto, la respuesta del Estado a partir del 2013 es unificar, la tendencia a la unificación. Primero trató de armonizar, no se logró la armonización, y ahora la tendencia a partir de octubre de 2013 fue unificar. Y ojo, esta tendencia de unificación no solamente fue en materia de
proceso penal acusatorio. Dice el 73, fracción 21ª, que fue el que se modificó en 2013, que el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en materia procedimental penal, medios alternativos de resolución de conflictos y ejecución de sanciones.